Según San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2. Voy a leer un versículo ahí. Juan, capítulo 2, versículo 10. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Lo leo de vuelta. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Después, si quieren, con tiempo pueden leer todos los primeros versículos, pero más o menos le hago un pequeño resumen. Cuando Jesús está ahí, lo que llaman las bodas de Caná, y bueno, estaba la fiesta, Jesús todavía no había empezado su ministerio público. La cuestión es que algo pasó, hubieron más invitados o calcularon mal el vino y se les terminó el vino en la fiesta, cosa que en aquella época, para el dueño de casa, sin duda que era un fracaso, porque era la bebida por excelencia que se consumía en una fiesta especial. Entonces María se acerca a Jesús y les dice: miren, Señor, no tienen vino. Y Jesús dice: bueno, ¿qué quieres que haga? No ha llegado mi hora todavía. Pero igual, ese instinto que tienen las madres le dijo a estos hombres: obedezcan, hagan todo lo que Jesús les diga. Y bueno, Jesús los asombra y les dice: vayan y llenen unas tinajas de agua, completen toda esa agua, esas tinajas con agua, y que parecía algo insólito, pero ellos precisaban vino, no agua. Pero los hombres obedecieron en silencio lo que Jesús hizo y les dijo que hicieran. Y llenaron aquellas tinajas de la época con agua, todo el mundo lo vio, y en un momento del versículo 8 Jesús les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, que era el encargado de la fiesta, para que bebiera, para que lo probara a ver qué estaba el vino. Y cuando este hombre prueba ese vino, queda asombrado. Y él no sabía el origen, pero sí los demás sabían el origen. Dios había hecho un gran milagro. Entonces, este hombre que prueba el vino no sabía el origen, pero sí todos los que estaban con él sabían el origen de este vino. Era esa agua y Dios Jesucristo había hecho un milagro. Ahora, ¿qué pasó? Y ahí viene esta frase que leímos. Este hombre que estaba acostumbrado a las fiestas, que estaba acostumbrado a que sabía de vino, sabía de todo ese contexto, él dice: pero ustedes hicieron al revés que lo que se hace normalmente. La gente de una fiesta por ahí bebe el mejor vino al principio y después, cuando ya todos los, como dice el dicho, todos los gatos son pardos, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando ya no se puede identificar entre un vino bueno y otro más o menos, sino que ya se han tomado hasta el agua del florero, por así decirlo. Entonces, para ellos es lo mismo. Ahí pasan a un vino un poco quizás más económico, más barato, y era lo que se estilaba hacer en esa época. Y acá este hombre, cuando prueba este vino, dice: ustedes hicieron al revés, lo mejor lo dejaron para el final. Y lo que yo quiero reflexionar con ustedes en esta tarde, en esta nochecita, es un poco pensando en esto, ¿no?
lo mejor para el final. Esa es la manera de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios obra. Lo mejor viene al final. Y uno puede pensar, esa es la manera de Dios. La manera humana, nosotros mismos como que queremos que de primera queremos lo mejor. Pero el sistema de Dios es que lo mejor viene después. Porque esa es la manera en que Dios quiere hacer las cosas. Y saben, pensando un poquito en esto que les resumí rápidamente, todo lo bueno requiere esfuerzo, ¿verdad? Para que las cosas salgan bien y sean buenas, requiere esfuerzo. Todos sabemos que lo de mala calidad tiene dos razones. Primero, la materia prima, que si no es una materia prima de calidad, no va a salir un producto de calidad. Y segundo, es el trabajo que se le dedique a un producto para hacerlo. Y si lo hacemos así nomás, medio rápido, para que sea barato, sabemos que no va a tener calidad. Y muchas veces nosotros nos engañamos con la vista y decimos, qué bueno este artículo. Y cuando lo agarramos en la mano, uno si por ejemplo agarra un micrófono, y saben, una señal de que el micrófono es bueno es que es pesadito. Si el micrófono es muy livianito, tírenlo porque eso es plástico, no sirve para poco. Pero cuando un micrófono es bueno, tiene su peso, porque la calidad del material requiere tener su peso. Y si ustedes andan por ahí y ven un parlante grande, lindo, con muchas luces, levántenlo un poquito. Y si es livianito, es de mala calidad. Un parlante bueno pesa, tiene su peso, porque la materia prima y sus componentes, la esencia, por así decirlo, pesa. Para que sea bueno, tiene que ser algo que tenga peso. Y esto en realidad uno lo puede llevar a todos los ámbitos de la vida. Ahora uno puede decir, bueno, entonces los gordos, con mucho respeto digo esto, son mejores que los flacos. Porque el gordo tiene peso y el flaco no tiene peso. O por lo menos uno tiene más que otro. No, no pasa por ahí. Los gorditos, como tenemos acá a Tilio, son muy simpáticos, ¿verdad? Y uno se sienta a charlar con Atilio y se puede reír un buen rato, ¿verdad, Tilio? Y Atilio no se va a enojar porque cariñosamente reconozca que anda un poquito rellenito. Nada más que eso, ¿no? Pero sin duda, en las cosas creadas por el hombre, lo que es bueno generalmente tiene su peso. Y esto es como Dios hace las cosas, porque Dios transforma la esencia, Dios cambia adentro nuestro. Y saben, hermanos, lo que pesa positivamente en nuestra vida es lo que hay de Dios en nosotros. ¿Vieron cuando decimos una vida media light? ¿Qué significa? Una vida livianita. Una persona que tiene una vida light es una persona que no tiene convicciones, es una persona que le viene bien cualquier cosa, es una persona que por quedar bien con todo el mundo es el más simpático y todo está bien. Y no, no es así. No todo está bien. Hay cosas que están mal, ¿sí o no? Y hay que reconocer, esto está bien y esto está mal. Lo que pasa es que la sociedad en la que estamos viviendo nos quiere hacer creer, como dice la Biblia, que en los últimos tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Esa no es la manera de Dios.
La manera de Dios es que Dios toma una vida sin sentido, sin convicciones, sin peso, por así decirlo, espiritualmente hablando, y cuando Dios transforma nuestra vida, es como que cambia la esencia de nosotros. Y lo que Jesús hizo con ese milagro, que toma esas tinajas y las llena de agua, convierte en vino. Ahora, en un buen vino. Fíjense, ¿el agua es líquida? Sí. ¿El vino es líquido? Sí. Prácticamente podríamos decir que si son 100 litros de agua y 100 litros de vino, pesarán lo mismo. Tiene muchas características. Muchas características. Inclusive el agua saca la sed. Y el vino capaz que también puede sacar la sed también. Aunque bueno, tiene sus consecuencias. Y ahí podemos seguir hablando de dos elementos que tienen muchas características similares, pero que Jesús le cambió la esencia. Y algo que era para ser utilizado simplemente para sacar la sed, ahora el vino ya es dado no solamente para sacar la sed, sino para un disfrute del sabor, que uno puede tomar un buen vino tranquilo, sin irse a excesos y no hay problema. El tema es cuando ya el vino empieza a tomar posesión de nosotros. Y uno que yo sé que está en la pantalla y hace un muy buen vino, o por lo menos hacía. Te tomaba medio vasito de ese vino y ahí ya era como que, bueno, empezabas a hablar en lengua a veces, ¿viste? Vino dulce, cabezón, rico vino, ¿no? De mucho sabor, ¿eh, Daniel? Este, y bueno, hemos sabido desgustar de ese rico vino. Pero a lo que voy es, lo que Dios le cambió al agua, a Jesucristo, es la esencia. Es lo mismo, el mismo elemento, pero lo convirtió en otra cosa, o el mismo elemento para cumplir otra función. Y esa es la manera de Dios. Dios toma nuestra vida, somos los mismos elementos, somos la misma persona, cambia nuestra esencia, somos lo mismo, pero para cumplir otra función. Dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, ya no pongan vuestros miembros al servicio del pecado. ¿Eh? Los brazos, nuestras piernas, nuestro cuerpo, nuestra cabeza, al servicio del pecado, al servicio de aquellas cosas que no agradan a Dios. Y eso es lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. Pero cuando una persona acepta a Cristo en su corazón y le recibe en su corazón, ahora es el mismo elemento, tiene los mismos brazos, las mismas piernas, los mismos ojos, la misma cabeza. Todos sus miembros que antes estaban al servicio del pecado, ahora están al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios cambió la esencia. Y cuando miramos nuestra vida, hermanos, sin Cristo nuestra vida era de una manera. Y uno puede decir, lo mejor queda para después. Lo mejor de nuestra vida no es lo primero, sino es lo que vino después de conocer a Cristo. ¿Me entienden este concepto? ¿Eh? Antes sabemos lo que éramos sin Dios. Lo mejor vino después. Ya con Cristo en nuestra vida. Ya con la comunión directa que podemos tener con Dios. Ya con la seguridad que Dios nos da. Por eso siempre Dios tiene lo mejor para el final. Y ahora que somos creyentes, que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, uno puede pensar, ahora va a ser todo más fácil, porque ya vino lo mejor, que es la salvación y es la esperanza que tengo en mi vida, entonces voy a enfrentar las cosas sin ningún problema. Pero eso en ningún lado de la Biblia dice que eso va a ser así. ¿Se acuerdan? Algunos ejemplos. Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Por qué?
por obedecer a Dios, por predicar el Evangelio. Y en vez de quejarse, ¿se acuerdan qué hacían ellos? Ahí está. Cantaban, alababan a Dios y oraban. Cuando conocieron a Cristo, su esencia cambió y ahora sirven a Dios. Pero ese servicio los llevó a la cárcel. Aún en la situación de estar encarcelado y de estar sufriendo, igual podían orar y alabar a Dios. Y esto, hermanos, es otra demostración de que lo mejor viene después. Hay personas, mejor dicho, nosotros vivimos y pasamos las mismas situaciones que viven y pasan aquellos que no tienen a Cristo. ¿Sí o no? Nos enfermamos, nos quedamos sin trabajo, sufrimos pérdidas, un montón de cosas, ¿verdad? Igual que los demás. Pero ¿cuál es la diferencia? La esencia cambiada por Dios me dice, yo te voy a ayudar a transitar por esta situación. Y ese es el privilegio que tenemos, hermanos. Nunca, nunca nos alejemos y nos enojemos con Dios. Enojarse con Dios lo único que hace es perjudicar nuestra alma. Y nos pareciera que vamos a solucionar alguna situación porque nos alejamos o nos enojamos y le echamos la culpa a Dios de las cosas que pasan. Lo único que hace una persona cuando se aleja de Dios es perjudicar su alma. Y hermanos, nosotros también nos puede pasar lo mismo. A veces el desánimo puede hacer que nos alejemos de Dios y eso perjudica tu alma. Lo sabio es, cuando viene la situación difícil, saber que me puedo aferrar de Él y seguir para adelante. Y de esa manera, saber que Dios está en control de cada situación. Por eso, Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero igual cantaban. Y después vino la liberación milagrosa de esa tormenta. Vino la bendición. José, ¿se acuerdan de la historia de José, la vida de José? Un joven que fue despreciado por sus hermanos, burlado, que fue tenido de menos, que hicieron con él cuantas cosas, ¿no? Pero lo mejor vino después, cuando terminó siendo el número 2 en el imperio más fuerte de aquella época en Egipto. Él fue fiel al Señor y tuvo que pasar por un montón de dificultades complejas, muy difíciles. Pero al final Dios lo puso como el número 2 del imperio más grande de la época. Al principio puede estar lo difícil, pero lo mejor siempre está al final, porque Dios nos prometió acompañarnos hasta el final. El apóstol Pablo, ¿cuántas cosas tuvo que sufrir? Llegó a estar en el pico más alto, por así decirlo, frente al César, el hombre más poderoso del imperio, y poder compartir el evangelio ahí, y ser juzgado por ese hombre. Y de estar en la cúspide, humanamente hablando, terminó en la guillotina. Pero termina en la guillotina y él puede decir, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, ahora me está guardada la corona de vida que el juez justo me dará. Entonces, no fue fácil. Humanamente hablando, parece que había llegado al punto más alto, pero terminó en la guillotina. Pero lo mejor venía después. Y venía después porque venía la eternidad. Y hermanos, qué bueno es que nosotros podamos pensar esto. Por ahí estamos pasando alguna situación un poquito difícil, pero recordemos siempre esto. Lo mejor viene después. Cuando Cristo venga a buscarnos,
para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. El último ejemplo que les quiero poner, los ladrones en la cruz, ¿se acuerdan? Sufrimiento, los dos sufrían lo mismo. Los dos tuvieron la misma oportunidad de acercarse a Cristo. Los dos tuvieron la misma oportunidad de rechazar a Jesús. Estaban los dos en la misma situación. Uno se burló, el otro entregó su vida a Cristo. En la misma situación, uno no aprovechó la oportunidad y de un sufrimiento en la cruz pasó a un sufrimiento eterno en el infierno. El otro sí aprovechó la oportunidad, porque del sufrimiento de la cruz pasó ¿a dónde? A un lugar, a disfrutar de la misma presencia de Dios cuando Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Del sufrimiento a la paz de Dios. Y esto me hace pensar, hermanos, ¿cuántos han llegado al final de sus días y han sufrido y quizás están sufriendo en los últimos días? Pero cuando el Señor los llama, pasan de estar en ese momento de sufrimiento para en un instante estar en la presencia de Dios, en la perfección, en la sanidad total, en la misma presencia de Dios. Qué bueno es pensar, hermanos, que la manera de Dios siempre es que lo mejor está al final, lo mejor está por venir. Dios siempre tiene algo para sorprendernos. Depende que nosotros busquemos el ser o dejarnos ser sorprendido por Dios. ¿Saben? Pensando en esa fiesta de las bodas de Caná, yo tengo una frase anotada acá que dice, si Jesús está en la fiesta, hay esperanza. Si Jesús está en la fiesta, hay esperanza. Y una fiesta que podía arruinarse, pero porque estaba Jesús, terminó bien. Y en la vida pasa lo mismo. A veces hay situaciones que pueden arruinarnos. Y mucha gente se ha arruinado su vida porque no ha tenido a Jesús en su vida. No ha permitido que Jesús sea partícipe de su fiesta. Hermanos, que en esta noche nosotros podamos decir, Jesús está en mi vida, entonces tengo esperanza. Y saber que un día Él nos llevará para estar con Él por toda la eternidad. Hay esperanza, hermanos. Y lo mejor está por venir. Primera Tesalonicenses, me gustaría, si tienen su Biblia por ahí, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, leemos el 15, perdón. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto hace referencia a los que murieron, a los que dejaron este mundo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esta es la promesa del creyente. Hay un viejo himno que cantamos a veces que dice, si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la patria celestial. Y esto nos motiva y nos impulsa y nos da fuerza y nos motiva para seguir adelante. ¿Por qué? Porque en definitiva, hermanos,
Capaz que no estás pasando por ninguna enfermedad, o capaz que sí. Capaz que tenés todo más o menos controlado en tu familia, o capaz que no. Y a veces nos puede ganar un poquito el desánimo. Pero quiero decirte que lo mejor está por venir. Cristo viene a buscar a su iglesia. Y yo quiero estar allá. Y sé que voy a estar allá. No porque lo merezca, sino porque un día le pedí a Jesús perdón por mis pecados. Y quiera Dios que todos los que estamos acá, y quizás alguno que podrá escuchar después, pueda tener claro, bien claro, de que lo mejor puede venir al final si tenés a Cristo en el corazón. Si no, ahí sí que realmente va a venir lo peor. Y es una eternidad lejos, lejos de Dios. Pero aquellos que somos sus hijos podemos gozarnos, mirar para adelante y decir, Señor, gracias. Porque a pesar de diferentes situaciones que me tocan enfrentar, sé que lo mejor está por venir. Y un día Cristo vendrá a buscarnos para estar con Él por toda la eternidad. Hermanos, que no nos gane el desánimo. La manera de Dios es, al final está lo mejor. Y aunque luchamos acá con muchas cosas, el final glorioso que nos espera es estar en su gloria por toda la eternidad. Hermanos, lo mejor está por venir. Cristo lo prometió y Cristo lo va a cumplir. Cuando venga a buscarnos para llevarnos y estar con Él por toda la eternidad. Oramos. Señor, te agradecemos por lo que tú eres. Gracias por este privilegio de estar en tus manos. Nuestra vida está en tus manos. Antes éramos una cosa, pero tú nos has puesto esperanza y has cambiado la esencia de nuestra alma. Un corazón de piedra a un corazón de carne, un corazón que realmente está influenciado por ti. Y Padre, ayúdanos a mirar el futuro con esperanza, sabiendo que lo mejor está por venir, sabiendo que pronto vendrás a buscar a tu pueblo. Padre, gracias. Anima a cada uno de los que está aquí en esta noche. Bendíceles. Oramos por aquellos que por diferentes razones no se pudieron conectar, pero que realmente tú les bendigas y tengas una porción especial para ellos. Padre, gracias por el privilegio de ser tus hijos y saber que un día vendrás a buscar y estaremos contigo por toda la eternidad. Señor, bendecimos tu nombre. Te agradecemos por lo que tú eres y gracias porque tú siempre tienes la última palabra. Y lo mejor está por venir cuando estemos en aquella eternidad gloriosa en tu misma presencia. Te bendecimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.